Jesús le dice: bienaventurado eres, Tomás, porque has visto, pero más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Eso es para todos nosotros, que sin creer vemos, que sin ver creemos. Hermanos, esto es para nosotros, para cada uno de nosotros, que sin tener que ver creemos, y por esa sola razón somos más bienaventurados que el apóstol Tomás. Hermanos, se adivina en esta frase el sentimiento de la segunda generación de fieles que hubieran querido conocer a Jesús en su realidad física y en su vida mortal. Que no se inquieten, que permanezcan tranquilos. Más vale no haber visto y recibir el don de la fe que haber visto y no haber creído. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio de Juan termina su libro, el evangelista Juan termina su libro diciendo, vayamos al versículo 30 y 31. Así pues, otros muchos signos hizo Jesús ante los discípulos, que no están escritos en este libro, pero estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, otros muchos signos que dice aquí el evangelista se refieren no tanto a las apariciones del resucitado como al conjunto del evangelio. El evangelista Juan expone claramente la finalidad que tuvo al escribir su obra. Quiso engendrar en sus lectores la fe en el Señor Jesús. Estamos ahora en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. El capítulo 21 de Juan es considerado como un apéndice al Evangelio. La razón es porque al final del capítulo 20, versículos 30 y 31, se lee una conclusión formal de la obra. El capítulo 21 pertenece con toda seguridad a las tradiciones del evangelista Juan. La estructura de la narración es característicamente juanina, lo mismo que la fraseología y las referencias al conjunto del evangelio. Todo esto se podrá percibir de inmediato al analizar los diferentes relatos del capítulo. Veamos el versículo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo 1 al 3. Dice: después de esto, se manifestó de nuevo Jesús a los discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó así. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, el llamado mellizo, y Natanael de Caná de Galilea, y los dos hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón Pedro: voy a pescar. Dícenle: vamos también nosotros contigo. Salieron y subieron a la barca, y aquella noche nada cogieron. Hermanos, el mar de Galilea es el teatro de la última aparición de Jesús a sus discípulos. 7 discípulos se encuentran reunidos: Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2 cuyos nombres no se dan. A iniciativa de Pedro, van a pescar. Pasan la noche en la tarea, pero sin resultado alguno. Para esto hay 2 consideraciones. Primero, no sería extraño que el evangelista haya querido ver un simbolismo en el número 7 de los discípulos,
Juan no desaprovecha los detalles, y este puede ser elocuente. El número 7 simboliza perfección y totalidad. Segundo, el evangelista Juan nos dice cuándo regresaron los discípulos de Jerusalén y cómo se encontraban ahora en Galilea. Lo que le interesa es que fueron a pescar, pero nada lograron. Vayamos al versículo 4 al 6, que habla de la pesca milagrosa. Siendo ya de mañana, se presentó Jesús a la ribera. Sin embargo, no sabían los discípulos que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tienen algo que comer? Le respondieron: no. Pero él les dijo: lanzad las velas a la parte derecha de la barca y encontraréis. Lanzándola pues, y ya no podrían jalarla por la multitud de los peces. Hermanos, el estilo teológico de Juan se revela en el no sabían. Como María Magdalena, ahora los discípulos no reconocen a Jesús, como pasó en Juan capítulo 20. María lo reconoció por una palabra. Ahora el discípulo amado lo reconocerá por un prodigio. Para reconocer a Jesús, que ha subido a su Padre, se requiere siempre una superación en el orden del conocimiento. Jesús resucitado solo puede ser objeto de fe. La pregunta del desconocido: ¿no tenéis algo que comer?, supone ya una respuesta negativa. Y a la sugerencia de aquel hombre, los pecadores obedecen con sencillez y echan la red. La pesca fue muy prodigiosa, que no podían jalar la red por la multitud de peces. Vayamos al versículo 7 y 8. Dice luego a Pedro, el discípulo aquel a quien amaba Jesús: ¡es el Señor! Entonces Simón Pedro, habiendo oído que era el Señor, se puso su vestido, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red de los peces, pues no estaban lejos de la tierra, sino como unos 200 codos. Hermanos, nuevamente aparecen aquí Simón y el discípulo amado, como está en Juan capítulo 13, Juan capítulo 20. Aquel se caracteriza por su impetuosidad y su entrega, este por su profunda percepción de Jesús. Una sola mirada le basta para saber que es el Señor Jesús. La barca estaba a unos 90 metros de distancia, un codo y medio. Vayamos al versículo 9 al 11. Dice: cuando pues descendieron a la tierra, ven puestas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que recogisteis ahora. Subió entonces Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes, y siendo tantos, no se rompió la red. Vayamos a Juan capítulo 21, versículo 11. Así como en la pesca milagrosa que nos relata Lucas capítulo 5, aquí Juan nos da un valor simbólico al relato. Los peces representan a los futuros discípulos de Jesús. La red simboliza a la iglesia católica, cuyo pastor será Pedro. Hermanos,
A primera vista, el relato solo ofrece el recuerdo de un gran prodigio. Pero, en la mente del evangelista Juan, esa pesca milagrosa es todo un signo, como los 7 que ha consignado en la primera parte de su evangelio. ¿Cuál es el simbolismo que allí se encierra? ¿Cuál? Este debe brotar del examen de los elementos de la adoración, y estos son 3. Simón Pedro, los 153 peces y la red que no se rompe. Primero, Simón Pedro es el personaje principal. Él dirige la acción, se arroja al mar y saca la red con los peces capturados. Segundo, los 153 grandes peces, ante todo, son peces de valor, pues se les llama grandes. Es la cifra 153, en la cifra 153 se esconde, evidentemente, un simbolismo, pero que no es fácil descifrar. Además, los zoólogos griegos decían que el número 153 eran todas las clases de peces. Tercero, la red es única y no se rompió. En el relato de la pesca milagrosa que ofrece Lucas capítulo 5, las redes se rompían y las barcas eran 2. Hermanos, el simbolismo encerrado en este signo parece ser la gran pesca espiritual que los discípulos harán en el próximo futuro. Será una pesca posible porque intervendrá Jesús. Sin Él, todo es imposible, como lo dice Juan capítulo 15. Será una pesca bajo la dirección de Simón Pedro. Será una pesca universal. Por eso es capturado un pez de cada especie. Será una pesca perfecta y única. Y por eso es una red que no se rompe. Sobre la pesca futura de los tiempos mesiánicos que había hablado Ezequiel y el mismo Jesús en Mateo capítulo 3. Pero vayamos a Ezequiel capítulo 47, versículos 9 al 10, donde aquí el profeta habla de las aguas que saldrán de la fuente del templo. Cuando dice, los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua los sanea todo, y la vida prospera en todas partes donde llega el torrente, y a sus orillas vendrán los pescadores, y se tenderán las redes. Los peces serán de la misma especie y muy numerosos. Hermanos, además Jesús ya lo había anunciado en Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del rey, cuando dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Vayamos ahora al versículo 12 y 13. Díceles Jesús, ea, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene Jesús y toma el pan y se lo da, e igualmente el pez. Hermanos, después del prodigio, los discípulos han abierto los ojos de su espíritu y reconocen al Señor Jesús. Sin embargo, hermano que me escuchas, este Señor Jesús, aunque es el mismo que conocieron, da la impresión de ser diferente, de ser de otro mundo.
Jesús nos invita a comer.